Después de 3 entrenadores en el camino, Juan Carlos Oblitas fue oficialmente sacado de la selección peruana, de la federación. Pero otros se preguntan si esto es importante, y todos sabemos que sí. Esto es algo del paso previo para la salida del entrenador de la selección. ¿Pero era lo correcto? ¿Por qué sacaron a Oblitas de la federación? ¿Fue por haber fallado con la contratación de Fossati y Reynoso como reemplazo de Gareca? ¿O hay más cosas? Y para entender lo que está pasando en la selección tenemos que saber que se viene una época de cambios. Cambios obligados, debido a la terrible situación que atraviesa el equipo. Una selección que está en el último lugar de la tabla, y es una selección que no despierta ilusión. En la Federación Peruana lo que más les importa no es que la selección juegue bien o que estén los mejores jugadores. Lo único que les importa es que la selección consiga resultados, que Perú gane partidos, porque es gracias a esas victorias que la federación puede mantener todo su negocio. Si Perú gana, los hinchas están ilusionados y están contentos, y si Perú pierde, pasa todo lo contrario. ¿Y qué sucede cuando tienes a los hinchas tristes? Que el interés por la selección baja y el negocio de la federación se cae en picada. Por eso, teniendo a Perú en el último lugar, decidieron empezar a sacar gente. Es algo que suele suceder en una empresa cuando los resultados son malos. Se hace reestructuración, despiden trabajadores, y eso es lo que está haciendo la federación. El primero en caer fue Juan Carlos Oblitas, el director deportivo de la selección peruana, la mano derecha de Ricardo Gareca en el camino al Mundial de Rusia y el encargado de contratarlo. Si eso fuera lo único que hizo por Perú, su despido no tendría sentido, pero lo están sacando por otra cosa. Si bien Oblitas en 2015 llegó para ser el director deportivo de la selección, elegido por la federación como el hombre que más sabe de fútbol en el Perú, pusieron toda su confianza en él para que escoja al técnico de la selección, y Oblitas eligió a Gareca. Lo llamó, lo convenció y lo llevó a la selección peruana. 3 años después, Gareca clasificaría a Perú a un Mundial de Rusia. 4 años después llegaría la final de la Copa América. Y si todo se hubiera terminado ahí, Oblitas habría pasado a la historia como uno de los mejores directores deportivos de la historia de la selección peruana. Pero la historia continuó. Cuando habían dudas con el futuro de Gareca, Oblitas fue el primero en salir a defender y que tenía que quedarse. Y la federación le hizo caso. Le alargaron el contrato hasta el 2022 para otra eliminatoria más. La gente lo celebró porque Gareca era el extranjero más querido en todo el país. Nadie quería que se fuera, y Oblitas consiguió convencer a la federación para que le renueven, pagándole más sueldo, prácticamente triplicándoselo. Y los resultados no fueron realmente malos. Se volvió al repechaje, pero todo se quebró en el partido con Australia. Como ya saben, Perú se quedó afuera en la tanda de penales, y a partir de ahí hubo la decadencia. Pero lo interesante es lo que pasó con Gareca. Oblitas quería que Gareca se quede. La federación no estaba convencida porque acababa de perder el repechaje. Y en un momento se dijo que si Gareca no seguía en Perú, Oblitas se iba a ir con él, porque era su mano derecha, el que lo recomendó. Y de momento en el que Gareca no continúa más en la selección, Oblitas tampoco sigue, al menos por un tiempo, porque unas semanas después de que se hiciera oficial de que Gareca no iba más en la selección, Oblitas regresó. Muchos se sorprendieron porque pareciera que no iba a volver más. Estaba muy molesto por los manejos que tenía la federación, por cómo trataron a Gareca, prácticamente ninguneándolo. Se terminaron peleando con él, y Oblitas, siendo tan cercanos, su mano derecha, cualquiera diría que si han tratado mal a su amigo, no creo que quiera volver a trabajar con esas personas, pero sí lo hizo, regresó, y esto a algunos no les cayó bien. Se veía casi como una traición de Oblitas a Gareca, y es a partir de aquí donde empieza su etapa más oscura, porque su primera decisión, otra vez como director deportivo de la selección, es contratar a Juan Reynoso. La mayoría de los hinchas pedía un entrenador extranjero, uno parecido a Gareca, que tenga cierta experiencia en eliminatorias, que sepa manejar a los grupos.
que vaya más de la mano con el estilo que tenía Gareca y no intentar ir por algo diferente, pero Oblitas decidió, y esto fue una decisión suya porque ese era su trabajo, que el mejor para el puesto era Juan Reynoso, el entrenador peruano que en esa época estaba dirigiendo en México, y cayó como un balde de agua fría para toda la hinchada de la selección, porque era como pasar del entrenador soñado para muchos, que era Gareca, a un entrenador del cual no se sabía que si podían confiar o no, y para colmo era un entrenador nacional, y todos sabemos que los entrenadores nacionales en Perú no suelen recibir mucha confianza y los hinchas siempre terminan teniendo dudas, porque a la gran mayoría les fue mal, y estos hinchas tuvieron la razón, porque la era de Reynoso no fue nada más que el comienzo de la destrucción de lo que fue la era de Gareca. Los resultados fueron malos, el juego era aburrido, los futbolistas que convocaba no los entendía nadie, y el caso de Oliver Sone hizo que casi toda la hinchada de Perú se ponga en contra de Reynoso. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Además de que Reynoso siempre tuvo encima la sombra de Gareca, ser el sucesor de uno de los entrenadores más exitosos de la historia de la selección no es fácil, y Oblitas creyó que Reynoso, siendo entrenador peruano, con no mucha experiencia internacional, más que dirigir en México y el Cruz Azul y al Puebla, sería suficiente para llenar el vacío de Gareca. Como vimos, se equivocó. La gente se lo perdonó porque ya tenía el crédito de ser el que encontró a Gareca. Elegir a Reynoso pudo haber sido un tropiezo. Cualquiera se pudo equivocar y Oblitas no es perfecto. Así que le volvieron a dar la responsabilidad de elegir al reemplazo de Reynoso, y Oblitas eligió a Jorge Fossati, el entrenador que acaba de salir campeón en Perú. Un error se puede pasar, pero dos errores seguidos tan importantes como es elegir al técnico de Perú, eso ya fue demasiado. No se puede vivir eternamente del pasado. La era de Fossati ha sido un fracaso rotundo, no solo porque siguió jugando casi igual que como Reynoso, sino que los resultados continuaron siendo malos. Perú se mantiene en el último lugar de la tabla, igual que cuando Reynoso era el entrenador. La única diferencia es que sí le empezaron a dar minutos a algunos que otros jugadores como Oliver Sone, pero el cambio de sistema, el estilo de juego, las convocatorias de algunos futbolistas que igual que con Reynoso nadie entiende, le hicieron ver a la gente que Fossati era más de lo mismo. La única diferencia es que es uruguayo y Reynoso es peruano, pero en el fondo son muy parecidos, y en el momento donde la selección llega al último lugar de la tabla, otra vez la federación pierde la paciencia y el primero al que señalaron es a Oblitas. De manera justa, si se analiza fríamente como si fuera una empresa, que al final la selección lo es, Oblitas tomó una gran decisión en su momento, que fue contratar a Gareca, pero eso fue hace 9 años. Tomó otra buena decisión, que fue mantenerlo, porque no habían otras alternativas en el mercado, pero las dos últimas fueron muy malas. Elegir a Reynoso creyendo que su estilo de juego se amoldaba a lo que tendría que ser la selección, un error clamoroso. Ni siquiera Fossati, que en el papel es casi lo mismo que Reynoso, solo que de otro país, fue a seguir tropezando con la misma piedra. Oblitas era el principal aliado de Fossati en la selección. Cuando le preguntaron, él dijo que no estaba en discusión su continuidad, o sea que quería que se quede, pero ahora que Oblitas ha sido despedido, todos, si lo analizamos de manera justa, cometió dos errores muy graves y eso te cuesta el puesto. Es probable que Fossati sea el siguiente porque ya no tiene apoyo dentro del equipo, y si a Fossati lo sacaban, Oblitas iba a ser otra vez el encargado de elegir al tercer entrenador de esta eliminatoria, y tomando en cuenta que ya falló con los dos primeros, todos sabemos que la gente no le iba a tener fe, pero ahora que no está, ¿quién lo va a reemplazar? El director deportivo suele trabajar un poco en las sombras, pero tiene que tomar decisiones muy importantes. De él depende quién será el reemplazo de Fossati, y así que se necesita alguien que realmente entienda qué es lo que necesita la selección y que sepa mucho de fútbol. En el horizonte hay alguien que pueda llenar ese vacío. Seguramente sí, pero tienen que buscarlo. Tal vez un exjugador como Oblitas, como también él lo fue, que sea muy profesional y que sepa mucho de fútbol. Tal vez un ex entrenador,
pero de por sí tiene que ser alguien que conozca cómo se maneja la selección por dentro y que entienda qué es lo que necesita este grupo. Ya no es el mismo equipo de hace 9 años, hay otros jugadores y muchos ya se tuvieron que ir. Elegir al reemplazo de Oblitas es casi tan o más importante que elegir al próximo entrenador, porque de él depende muchas cosas.